Último tramo de Con el Diario del Lunes, y en este caso vamos a hablar de economía. Ya hemos hablado de numerosos temas y tal vez, yo no sé si la cuestión de la economía es lo más urgente para la gente, para el común de las personas, para el hombre de a pie, para la mujer que sale a hacer las compras. Y hoy hubo novedades con el Fondo Monetario Internacional. Sí, porque el fondo, aprobó la octava revisión del programa que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Pidieron revisar la calidad del ajuste y la novedad tal vez más importante es que aprobaron un desembolso de 800 millones de dólares. Nada, es un monto realmente muy poco, teniendo en cuenta que el gobierno comenzó pidiendo 15.000 millones, sí, después bajó a 10.000 millones y después 5.000. Todos decían que esos 15.000 millones de dólares, más la plata que ingresaba del banco, podía llegar a ser lo que le servía a Milei para salir del cepo. Sí, entre otras cosas para salir del cepo, pero también en el plan de Luis Caputo, era para sentar las bases para que Argentina recupere las inversiones. ¿Sí? Sí. Definitivamente, el fondo está viendo que todavía faltan algunas cuestiones y hoy aprobó este desembolso de apenas 800 millones de dólares. Caramba, con todo el esfuerzo que está haciendo Milei por quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, sobre cumpliendo metas, ¿no? Que el mismo fondo lo dice. Sí, ha ido más allá de lo que le exigía el Fondo Monetario Tal Internacional. cual. Vamos a hablar con una especialista, la especialista en materia económica, para que nos cuente qué pasa con toda esta historia. Gisela Beritier, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba, nos acompaña. Bienvenida, Gisela, buenas noches. Bueno, ¿cómo lees vos esto que estábamos comentando con Diego Caniglia? Esta decisión del Fondo Monetario Internacional de habilitar un fondo que verdaderamente parece muy exiguo para lo que necesita Argentina, ¿no? Sí, en realidad no se movió en una coma del acuerdo que ya estaba celebrado y en definitiva se dieron los desembolsos para volver a pagar los intereses con respecto al fondo, ¿no? Yo creo que allí el fondo analiza dos cosas, una cuestión del país y otra cuestión interna del fondo también, ¿no? Con respecto al país, es un fondo mucho más exigente al que vimos de repente en la pandemia y en la pospandemia, en el cual le exige a este gobierno, aún sobrecumpliendo metas, mucho más que eso, ¿no? En definitiva, creo que están expectantes de ver qué es lo que sucede con la ley de bases, qué termina sucediendo allí con esta nueva aprobación con respecto a todo lo que tiene que ver el régimen fiscal, el tema de la flexibilización laboral, el tema también del blanqueo, varias cuestiones que en definitiva están viendo que si se llegan a dar podrían llegar a traer fondos frescos para habilitar, digamos, o poder hacer que se libere el cepo, que fue otro de los pedidos de ellos, ¿no? Y creo que también hay una cuestión de política interna con respecto al Fondo Monetario, que no nos olvidemos que prestaron 45.500 millones de dólares, iban a prestar casi 56.000 millones, y que Argentina pasó a ser el deudor más importante del Fondo Monetario Internacional, a tal punto que después no se pudo pagar esa deuda, ¿no? Entonces creo que también el fondo quedaría doblemente cuestionado si encima de eso haría un desembolso aún mayor. En el primer momento se pedían 15.000 millones de dólares, luego pasaron a ser 5.000 millones de dólares, pero creo que esta es la cuestión que se analizó hoy en esta nueva noticia, ¿no? Bueno. Y Gisela, ¿y qué efecto va a tener en la economía el hecho de que el gobierno no cuente con más fondos? Bueno, allí en realidad el gobierno está necesitando fondos frescos para poder ir liberando el dólar, ¿no? Y está viendo de dónde pueden salir esos fondos frescos, donde por un lado está la acumulación de reservas que se están produciendo, que todo este modelo de acumulación de reservas funciona junto con una plaza muy seca de pesos, ¿no? Es decir, que no hay demanda de pesos, no hay movimiento económico. Esto permite que disminuya la inflación, pero también está permitiendo la acumulación de divisas, ¿no? O sea, no solamente hubo un superávit fiscal, que eso también fue reconocido por el fondo, sino también hubo un superávit comercial, pero todo esto fue producto de la recesión, ¿no? Es decir, a falta de actividad económica, falta de importaciones del sector productivo, y se está apuntando a que haya una mayor cantidad de exportaciones, ¿no? Pero por el lado de las exportaciones, el sector agropecuario que viene golpeado y que también viene quejándose de un tipo de cambio no competitivo, toda esta pelea de si el crawling peg está haciendo que sea competitivo o no. Pero yo creo que hoy la prioridad de este gobierno, incluso más que poder liberar el cepo, está haciendo disminuir la inflación, ¿no? Por eso es que
esta disminución de gasto público, disminución de la emisión monetaria, con este fuerte impacto en la actividad económica, hizo que haya una desinflación, que en el día de mañana se van a publicar los números y todo anticipa de que va a ser por debajo de las 2 dígitos, que bueno, que es en realidad lo que se aspira este gobierno, ¿no? Después de eso seguramente se seguirá bajando, pero lo que se observa es que hasta fin de año posiblemente estemos en el torno del 5 o 6%, producto de que, bueno, ya empieza a verse algunas displicencias, ¿no? Como por ejemplo la disminución en las tarifas públicas, que venía siendo muy raudo y que ahora se dejó de disminuir, ¿no? Pero Gisela, cuando se anuncia la inflación, que seguramente va a ser de 1 dígito, que hace 4 o 5 meses muy pocos creíamos que se podía llegar tan rápido a ese número. Cuando se llega a ese número, que la macro indica eso, y cuando uno ve la micro, ahí está el verdadero problema. ¿Cómo afronta el gobierno o cuándo empieza a afrontar la micro con todo lo que conlleva eso? Bueno, ¿no? hasta ahora lo que vos lo dijiste muy bien, Diego, tiene que ver mucho con estos 2 mundos, ¿no? El mundo financiero, donde estamos viendo que las variables macroeconómicas que estaban desajustadas se empezaron a ajustar, empezaron a tomar su camino. Estamos hablando de reservas internacionales negativas que hoy son positivas, una inflación que tuvo al principio su efecto shock por el tema de la misma política de liberalización de precios, pero que empezó luego a disminuir, donde estamos viendo que hay una fiesta en el mercado de bonos y acciones que van acompañando a todas las medidas que se están tomando en términos de poder liberar el mercado de todas las restricciones que tenían. Toda esa cuestión financiera no se ve reflejada justamente en la cuestión de la economía real, ¿no? Donde estamos viendo que, bueno, que los salarios en términos de inflación han perdido terreno, si bien en el último mes acumularon o en realidad ganaron un poquito, pero vienen perdiendo hace un montón. Pero también se empiezan a dar otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la baja de la tasa de interés, que se supone que, bueno, que finalizado el negocio de las LELIQs, los bancos empiecen a tirar otras líneas de crédito. Creo que ahí el tema de reactivar las líneas de créditos hipotecarios es, bueno, no solamente una señal para la construcción. Recordemos que la construcción es un gran generador de puestos directos e indirectos de trabajo, ¿no? Para poder reactivar la economía. Y bueno, y sería como la primera señal que estarían dando los bancos en términos de mostrar que no iría toda la LELIQ, sino que iría toda la actividad productiva. Ahora, con respecto a tu pregunta, creo que todo este gobierno está apuntando a la baja de la inflación y que una vez que baje la inflación se empiecen a reacomodar los salarios, el poder adquisitivo y la economía en general, ¿no? ¿Y cuándo se va a reactivar el resto, no? Porque vos decías, las líneas de créditos hipotecarios, que ya hay más de una decena de bancos que están ofreciendo, va a reactivar la construcción. El resto de la economía que está viendo una caída, ¿cuál es la perspectiva o cuál es la proyección que vos tenés? Bueno, ha caído mucho en todo lo que fue enero, febrero, marzo. Ahora, por lo que yo tengo posibilidad de hablar dentro de los diferentes sectores productivos, aparentemente se habría estabilizado esa caída, ¿no? Bueno, creo que tiene que ver justamente con estos nuevos escenarios que empiezan a aparecer y sobre todo este ajuste y motosierra, que ahora también ha frenado. También la cuestión que tiene que ver con la baja de la inflación, que empieza a reacomodar también ciertas variables, ¿no? Y bueno, habría que ver si este piso es un piso, va a seguir bajando o empieza a reactivarse también, ¿no? Que eso es una pregunta que no tengo esa respuesta a esa pregunta tuya, donde en realidad hoy por hoy no sabemos, ¿no? No sabemos si en definitiva con las medidas que se tomen vamos a seguir yendo para abajo o por fin empezamos a repuntar. Ahora, muchos se preguntan si va a haber esa famosa V corta de la que habló en algún momento el presidente, ¿no? La caída y la producción que estamos viendo todos que se está aletargando. Todo el mundo habla de la caída de la economía, del impacto de la falta de ventas. Pero esa famosa V corte, ese rebote para arriba, ¿se va a poder ver o no? Bueno, ahí es justamente la duda de todos, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, al correrse el Estado, que el Estado, siempre decimos, ¿no? Es como un motor de la economía y en definitiva, con todos los males que tiene, es un reactivador rapidísimo, ¿no? ¿Se acuerdan del plan Platita que teníamos en las elecciones? Trasladar esa responsabilidad al sector privado, el sector privado pide mayores
mayores certidumbres, ¿no? Y en definitiva, creo que ahí, bueno, el tema de ver cuándo se libera el cepo juega también muchísimo a favor, no solamente por una inversión extranjera directa, como vos bien decías, Diego, que quieren venir a invertir aquí, pero si uno tiene un cepo no sabe cómo va a ser para sacar las utilidades, importar, exportar, etcétera, etcétera. Creo que allí el poder dar respuesta a todas esas incertidumbres son claves justamente para la rapidez con la que actúa el sector privado en poder reactivar la economía, ¿no? Y dentro de ese panorama, Gisela, ¿cuál es la importancia de que se apruebe la ley bases en el Senado? Que parece que no va a salir y va a volver a diputados. ¿Cuánto influye en la recuperación económica la aprobación de esa ley? Bueno, creo que allí están todos expectantes. Creo que sí hay un impacto mayor en todo lo que es el mercado, ¿no? En definitiva, el mercado de los bonos, acciones, el mercado financiero, tratando de ver qué es lo que se termina resolviendo. Con respecto a lo que es la economía real, me parece que vamos a seguir como estamos hasta ahora, digamos, vamos a seguir comiendo, caminando, viviendo, ¿no? Comprando y vendiendo. Es decir, una pyme no va a dejar de comprar y vender por una ley de bases, pero sí esperando de repente, bueno, ver qué sucede, sobre todo con el régimen fiscal, los regímenes laborales, ¿no? Bueno, en el caso de los asalariados, ver qué pasa con ganancias, ¿no? Y ver dónde termina cayendo de todo este peso fiscal, ¿no? Pero en definitiva, esta ley que hoy está en todo lo que es la esfera política, bueno, una de las cuestiones claves tiene que ver, sobre todo, creo yo, con lo que son los organismos internacionales y los fondos internacionales, que bueno, que están expectantes a ver qué sucede para sobre todo disminuir lo que es la tasa de riesgo país, que es lo que hoy nos traba para cualquier financiamiento internacional. Lo que decías al comienzo, el Fondo Monetario Internacional es uno de los organismos que tiene puesto la mirada a ver qué pasa políticamente con esto. Exactamente, es uno de esos, como son los fondos de inversión también, donde hoy, por ejemplo, tenemos un contexto internacional muy agresivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la economía estadounidense está muy robusta, la tasa de interés en los Estados Unidos está muy alta, y si nosotros a eso le sumamos la tasa de riesgo país, hoy tomar deuda para la Argentina es imposible, ¿no? Entonces creo que todo esto en un contexto tan internacional, no solamente por Estados Unidos, también lo que está pasando con Medio Oriente, ¿no? Y todo esto, influye directamente sobre qué es lo que va a pasar con nuestra economía. Y cuando da toda la sensación de que Milei se está concentrando solamente en la economía y ha dejado en su hermana Karina y en Santiago Caputo la discusión política, pero absolutamente todo está centrado en lo que parece ser la macro y, como decía Gisela, la inflación. Exactamente, y de hecho creo que si por algo quiere ser recordado Milei es justamente como la persona que bajó la inflación y que logró el superávit fiscal después de tantos años, ¿no? Esperemos que sea suficiente como para la recuperación del país, ¿no? En lo que creo que todo el mundo está anhelando en función del momento de ajuste que está viviendo. Gisela, hasta ahora vimos un plan de estabilización, todavía nos falta ver cuál va a ser el plan de reactivación y de reacomodamiento de la economía, ¿no? Muchísimas gracias, Gisela, muy amable. Gisela Veritier compartiendo con nosotros aquí el último espacio de Con el Diario del Lunes, el último tramo. Diego Caniglia, María Esther Romero, nos encontramos la próxima semana. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes próximo. Nos encontramos el próximo lunes. Recuerde usted, quedan en compañía de la programación de Canal 10. Lo esperamos el próximo lunes en Redacción Abierta. Muchas gracias y buenas noches.